Por favor, vayan a nuestro pasaje de esta noche, Lucas capítulo 17. El tema de hoy es un agradecimiento incontenible. Básicamente habla de un agradecimiento que no se puede contener. Lucas capítulo 17. Miren lo que dice la porción de las Escrituras. Nos habla del Señor Jesucristo y dice que el versículo número 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y eso que nos está diciendo ahí la palabra del Señor es importante. Jesús se dirigía de regreso a Jerusalén. Era una ciudad muy familiar para él. Y saben, en algunos cuantos meses él llegaría finalmente a Jerusalén, donde ahí moriría en la cruz. Había realizado una gran multitud de milagros, habían pasado muchas cosas y era muy conocido en aquella región. Dice la Biblia que pasaba entre Samaria y Galilea. Él está pasando a través de una zona que se encuentra en conflicto, y es que los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, porque los samaritanos eran una mezcla entre judíos con algunas tribus paganas. Por eso no los aceptaban bien, no los veían muy bien los judíos. Dice el versículo número 12, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Miren lo que nos dice aquí, le salieron al encuentro. La fama de Jesús se había extendido por toda la región. Era difícil que él pasara desapercibido ante los demás, y estos leprosos le reconocieron. Seguramente sabían que Jesús había curado a otros leprosos. Por ejemplo, Lucas 5 nos da un ejemplo. Lucas 5:12 dice el leproso al Señor Jesucristo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Versículo número 13, el Señor Jesucristo le dice: quiero, sé limpio. La Biblia dice en el versículo 15, pero su fama se extendía más y más. Por eso estos leprosos conocían quién pasaba por ahí, sabían que era el Señor Jesucristo, y en él vieron una gran oportunidad. Y no quisieron dejar pasar esa oportunidad. Él era el que podía cambiar su trágica situación. Por eso salieron al encuentro del Señor Jesucristo. Y estas personas no era cualquier tipo de personas, eran unos hombres leprosos. La Biblia dice que eran unos leprosos. Usualmente en esta enfermedad hacía que estas personas enfermas se juntaran para que su soledad fuera menor. Este era un grupo donde había judíos y samaritanos, lo vamos a ver más adelante. Eran grupos los cuales eran usualmente enemigos, no se podían ver. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo tuvo el encuentro con la mujer samaritana? La mujer samaritana se asombró de que el Señor Jesucristo le hablara, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero ¿saben? Su enfermedad los había unido. Ahora no importaba las diferencias, ahora no importaba la nacionalidad, ahora no importaba cómo se veían ante los ojos de los demás. Estos dos grupos habían dejado sus diferencias de lado y en la necesidad, en el dolor, se habían unido. Qué triste, pero en verdad qué triste que tenga que pasar una desgracia para que podamos unirnos, para que podamos dejar nuestras diferencias de lado y para que podamos unirnos para un propósito, especialmente que le dé honra y gloria a Dios. En el dolor, estas personas se unieron, judíos y samaritanos. Estos hombres no tenían cualquier enfermedad, era lepra. La lepra en aquellos tiempos era terrible. Sigue siendo terrible
pero no tenían los medios que ahora tenemos en nuestros días. Comenzaba la lepra con un pequeño punto rojo en la piel y luego se extendía en unos puntos blancos y comenzaba a crecer cada vez más y más y más hasta que llegaba a toda la piel. Al poco tiempo las personas eran invadidas en todo el cuerpo por esos puntos. Las uñas de los pies y las de las manos se empezaban a caer. Las articulaciones de los dedos, de las manos y de los pies se pudrían, por lo tanto comenzaban las partes a caerse en pedazos. Esto era la lepra. Las muelas se encogían, por lo tanto no podían sostener los dientes y los dientes se caían. La nariz, el paladar y los ojos se pudrían con el tiempo. Obviamente todo esto generaba otras circunstancias, otros problemas en la persona. La lepra era algo terrible, era una enfermedad horrible, era una enfermedad mortal. Estas personas estaban básicamente destinadas a morir. Y esta enfermedad tristemente era común en aquellos días, pero también esta enfermedad apuntaba al Mesías prometido. Solo Dios podía curar a las personas enfermas de lepra. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista empezó a desesperarse y decía, en verdad Cristo es el Mesías? Este es el mensaje que le manda el Señor Jesucristo en Lucas 7:22. Vayan, díganle a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Solo Dios podía ayudar a estos hombres y ellos lo sabían y no querían dejar esa oportunidad. Por eso buscaron al Señor Jesucristo. El leproso tenía una vida muy compleja, muy difícil. Se le aislaba para que no contagiara a los demás. Tenía que vivir fuera de la ciudad. Tenía que mostrar visiblemente que estaba enfermo de lepra. Se vestía de una ropa especial para que las personas los distinguieran fácilmente. Se ponían cascabeles para alertar a los demás que estaban enfermos de lepra. Hacían ruido y las personas que estaban cerca se daban cuenta que eran leprosos y así ya no se acercaban. También ellos tenían que rasurarse la cabeza. Si alguien los veía, tenía que gritar, inmundo, inmundo, para alertar a los demás. Esta era una enfermedad terrible. Y aquí el sacerdote jugaba un papel muy especial. Él era el que declaraba a la persona enferma de lepra o que era limpio de lepra. Pero ¿saben? Solo el Señor Jesucristo podía cambiar la vida de estos hombres leprosos. Solo el Señor Jesucristo era la esperanza para estos hombres. Esta terrible enfermedad les había guiado a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Muy probablemente si ellos no hubieran enfermado de lepra, a lo mejor nunca hubieran tenido la oportunidad de estar frente al Creador del mundo, el Salvador de las almas. Pero esta lepra, así como a Naamán, ¿se acuerdan?, los llevó a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. ¿Sabes? En ocasiones hay desastres necesarios por los cuales tenemos que pasar tú y yo para acercarnos más a Dios. Porque si no hubiera esos problemas, esas dificultades, quizá nunca iríamos a los pies del Señor Jesucristo. Estos hombres tenían una gran oportunidad enfrente de ellos gracias a su enfermedad. Dice la Biblia que se pararon de lejos y era lo correcto. No podían acercarse al Señor Jesucristo. Ellos estaban fuera de la ciudad, querían encontrar al Señor Jesucristo antes que entraran a la ciudad. Miren lo que dice el versículo número 13. Alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Vieron lo que hicieron ellos? Alzaron la voz. El doctor Lucas no está diciendo que ellos hablaron fuertemente. Lo que nos está diciendo el doctor Lucas es que alzaron
su voz. Es decir, trataron de hablar más fuerte de lo que usualmente hablaban, porque acuérdense que la lepra afectaba también las cuerdas vocales. Ellos hicieron un gran esfuerzo para comunicarse con el Señor. Aquí me llama la atención que el verbo está en plural, alzaron. Es decir, todos se unieron para clamar al Señor. Vemos aquí que se esforzaron fuertemente para captar la atención del Señor Jesucristo. Y esto me enseña que aun cuando tengamos limitaciones o aun en lo complejo de nuestra situación, debemos de esforzarnos, debemos de clamar al Señor fuertemente. Y si te unes con otros que pueden entender tu situación, que pueden entender tu dolor, qué mejor. Qué mejor como estos 10 leprosos. Ellos alzaron su voz y se fijan cómo se dirigen al Señor Jesucristo. Le dicen primero Jesús. Jesús, el nombre es Jesús, significa Dios salva. Esto nos indica que lo veían a Él como el Mesías. Estaban confesando que Él era el enviado de Dios para salvar. Pero no nada más le dijeron Jesús, le dijeron maestro. Maestro. Usaron una palabra que simbolizaba autoridad, respeto. Y recuerden, el alumno hacía lo que el maestro le decía. El alumno tenía que seguir a su maestro donde quiera que él fuera. Jesús se encargaría más adelante de ver si ellos verdaderamente lo veían como Salvador y como maestro. Y esto me hace pensar que muchos quieren ver al Señor Jesucristo simplemente como su Salvador, pero no lo quieren ver como su maestro. No le quieren obedecer, quieren solo los beneficios sin un compromiso. Pero estos 10 leprosos le llamaron Jesús y maestro. Y lo que ellos piden es algo muy importante: misericordia. Ellos sabían lo que dicen las Escrituras, que Dios es grande en misericordia. Ellos sabían que no merecían nada. Ellos sabían que la misericordia no es una obligación, sino que es un don que se da libremente. ¿Qué crees que sucedió? Sí, ya lo leímos. Jesús tuvo misericordia de ellos y uno se va a distinguir entre esos 10 porque tuvo un agradecimiento que no se pudo contener, un agradecimiento incontenible, un agradecimiento que lo impulsó a hacer cosas diferentes a la de los demás. ¿Sabes por qué él tuvo un gran agradecimiento? Punto número 1, si están tomando notas, él tuvo un agradecimiento incontenible porque Jesús le escuchó. ¿Sabes? Jesús no tenía la obligación de detenerse, pero Jesús se detuvo a escucharle. Mira lo que dice el versículo número 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Te fijas? Jesús escuchó el ruego de estos hombres que estaban en necesidad. En este grupo de hombres había judíos, había samaritanos, y el Señor Jesús no hizo distinción. Él los mandó a todos a que se mostrasen al sacerdote. Y aquí veo claramente que el Señor no hace distinción de personas. Lo que el Señor ve es lo que nosotros deberíamos de ver: almas preciosas delante de Él, sin importar todo lo demás. Ellos clamaron y el Señor les respondió. No te canses de clamar, no te canses de clamar en tu necesidad. Clama al Señor y Él te responderá. Él no hace distinción de personas. Y el Señor les dice que vayan. Dicen: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Y esto llama mi atención porque el Señor Jesucristo pudo haberlos sanado ahí mismo como lo había hecho antes. En otras ocasiones hasta había tocado al leproso y ahí había sido sanado. Ahora les pide que se vayan, es decir, los va a curar a distancia. También en otras ocasiones el Señor Jesucristo los había curado ahí mismo, rápidamente, pero ahora iba a pasar un tiempo antes de que fuesen curados,
¿por qué habría hecho esto el Señor Jesús? Bueno, quizá lo que les comentaba, ellos le habían llamado Jesús y Maestro. Bueno, vamos a ver si es cierto que soy tu Jesús y tu Maestro. Pero también recuerden, el Señor Jesucristo no estaba solo, estaba ahí con sus discípulos y Él les quería dar una gran lección de agradecimiento. También aquí veo que el Señor Jesucristo no está obligado a curar siempre de la misma manera. No, Él cura de diferentes maneras, Él actúa de diferentes maneras, Él no sigue un patrón. ¿Por qué? Porque simplemente Él es soberano y lo vemos a través de la Biblia. Y el Señor Jesucristo les pide algo, no sé tú, pero para mí extraño. Les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Se acuerdan lo que les había dicho en la ley levítica? En la ley levítica decía que iban, pero cuando ellos estaban curados ante el sacerdote los evaluaba y les decía si estaban curados o no. Pero estos leprosos no estaban curados. Mas sin embargo el Señor Jesucristo les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecieron. Esta fue una pequeña prueba de obediencia y confianza, aunque no tenía lógica ante los oídos de los demás. Mira, en ocasiones Dios te va a pedir cosas que a la mente humana no es muy razonable, pero aunque no tenga sentido, hay que obedecer y así es como recibiremos la bendición. Este leproso estaba sumamente agradecido con el Señor porque clamó a Él y Él le respondió. ¿Cómo no estar agradecido y vivir para el Señor? Porque Él le respondió. ¿Cuántas veces no hemos clamado a Él y nos ha respondido? ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor y vivir para Él? Pero este leproso no nada más estaba agradecido porque el Señor le respondió, también el Señor le ayudó. Vamos a nuestro punto número 2. Miren lo que dice la Biblia. El Señor le ayudó. El Señor Jesucristo podía haberle escuchado y ahí hubiera terminado todo, pero no simplemente eso. El Señor Jesucristo les ayudó. Dice el versículo número 14, Lucas 17:14. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, fueron limpiados. Ellos no cuestionaron al Señor. Ellos simplemente obedecieron y fueron al sacerdote. Ellos no preguntaron, ¿por qué, Señor? ¿Para qué? Señor, ¿qué no sabe usted que primero tenemos que ser limpios y luego ir a los sacerdotes? Qué difícil, ¿verdad? Cuando le pedimos a nuestros hijos hacer algo y lo primero que nos dicen, ¿por qué? ¿Para qué? No así los leprosos. Ellos obedecieron. Ellos fueron. No importaba lo que la razón les decía, obedecieron porque sabían quién se los estaba pidiendo. Nada menos y nada más que el Señor Jesucristo. Ellos dieron un gran paso de obediencia, estaban mostrando su confianza en Dios. Esa fe sería probada más adelante para ver qué tipo de fe tenían ellos. No importa lo que digas o cómo lo digas, tu fe en Dios se hace visible mediante la obediencia. Tú puedes llegar y decirme que tienes mucha fe y puedes decirme tantas cosas, pero cuando llega el momento de obedecer, ahí es donde se ve si realmente tienes una verdadera fe. Dice Lucas 6:46, el mismo Señor Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estos leprosos obedecieron. ¿Y sabes qué sucedió? Dice la Biblia ahí que fueron limpiados. Fueron limpiados. En el camino ellos experimentaron el milagro de la sanación de sus cuerpos.
Los 10 habían sido curados de una enfermedad mortal. ¿Te fijas? No hubo tratamiento, no hubo medicina, no hubo nada más. Simplemente obedecieron y fueron curados. No sé si lo alcanzas a ver, pero a partir de ese momento su vida iba a cambiar. Describimos al inicio una vida muy triste, muy sola, llena de dolor, aislados y sin esperanza. Pero cuando ellos vienen al Señor Jesucristo, ellos obtienen esa esperanza que antes no tenían. Piensa en su vida, cómo iba a ser de ahora en adelante. Ahora podrían volver a la ciudad. Antes estaban lejos de ella. Ahora ellos podrían abrazar a sus seres amados. Podrían acariciar a sus hijos. ¿Te fijas? Ahora, en lugar de dormir allá afuera, con una piedra como almohada, podrían regresar a sus casas. Podrían tener ellos una comida con su familia. Antes ellos lo anhelaban, pero ahora podrían tener eso. ¿Y qué más? Podrían conversar. Ahora ellos no podían relacionarse con los demás. Ahora ellos podían conversar con aquellos seres amados, con aquellos amigos. Podrían regresar a trabajar. Seguramente eran personas acostumbradas al trabajo. Podían hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque habían tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo y todo aquello que la lepra les había quitado, el Señor se los había regresado en un instante. Versículo número 15. Aquí el doctor Lucas hace énfasis en una persona de esos 10. Mira lo que dice el versículo número 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Lucas nos dice entonces. Ese versículo empieza con una pausa. Pareciera que la cámara está siguiendo a los 10 leprosos y de repente hace un zoom, un enfocamiento en uno de los 10. Entonces, uno de ellos se distingue de los otros 10. Solo uno de ellos actuó y pensó diferente a los demás. Era un hombre distinto visiblemente a los demás. ¿Y qué le distinguió? Él se regresó. Él vio que había sido sanado. Cuando ustedes ven esa palabra vio, no simplemente es darse cuenta con el sentido de la vista. Esa palabra da la idea que él razonó lo que había pensado. Todos se vieron sanos, pero él fue más allá. Él pensó, no solo se vio sano, sino que pensó lo que esto implicaba. Es decir, todos notaron su sanación física, pero él se dio cuenta que algo más había sucedido, que Dios había puesto su vista en él. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice la Biblia que volvió, dio una vuelta de 180 grados. Iba a esa dirección y ahora él da una vuelta de 180 grados y se dirige a una opuesta que va rumbo al Señor Jesucristo. Y básicamente esa es la definición de arrepentimiento. Arrepentimiento es ir a una dirección, dar una vuelta de 180 grados y dirigirse a Dios. Y esto es lo que este hombre está haciendo. Pero ponte a pensar en él. Él tenía las mismas razones de ir a los sacerdotes y luego ir a su casa. Pero él se vio sano. Es decir, él razonó, él pensó que había prioridades. Primero hay que mostrar mi agradecimiento al Señor Jesucristo. Mi familia, mis amigos, mi trabajo, mis seres amados, esos deseos que yo tengo pueden esperar, pero no el Señor Jesucristo. Él es primero, Él es prioridad. Todo lo demás se pone de lado. ¿Sabes? Antes de celebrar una victoria,
dale el lugar al Señor Jesucristo que le corresponde y celebra esa victoria con Él. Ve, ponlo en primer lugar y dile gracias. Gracias. ¿Qué hizo este hombre? Se regresó. Y no nada más se regresó. Había un agradecimiento tan grande que no lo pudo ocultar. Dice la Biblia que se regresó glorificando a Dios. Sabía que su curación era el resultado de la misericordia de Dios. No le dio el reconocimiento a la casualidad ni a nada más, sino a Dios mismo. Todo mundo notaba que este hombre estaba agradecido. Y no solo eso, dice la Biblia que lo hacía a gran voz. Ahora sí, Lucas indica que él gritaba. Antes no podía por las cuerdas bucales, pero ahora podía él gritar y glorificaba a Dios a grande voz. Los 10 habían levantado su voz pidiendo misericordia, pero solo uno gritó para glorificar a Dios. ¿Te fijas? Puedes alcanzar a ver tú la cara de alguien que es agradecido y de alguien que es malagradecido. Versículo número 16. ¿Qué hizo este hombre? Dice la Biblia, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Este era samaritano. Mira, él llegó y mostró que verdaderamente Jesús era su maestro. Él le obedeció y además se postró ante él, demostró que él era su Jesús. Pero también había tomado al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. Por eso él había regresado. Los otros 9 solo veían al Señor Jesucristo como un medio para satisfacer esa necesidad física que ellos tenían, pero no este samaritano. Y yo quisiera preguntarte en esta tarde, ¿quién es Jesús para ti? En verdad, piénsalo. ¿Es solo un medio para satisfacer tus deseos o lo ves como el Señor de tu vida? Si lo ves como el Señor de tu vida, tendrás un beneficio infinitamente mayor y tu vida lo reflejará. Porque tendrás un agradecimiento que no podrás contener y no habrá cosa que no estés dispuesto a hacer por el Señor Jesús. Todo lo demás podrá esperar, pero no el Señor Jesús. Pero no el Señor Jesús. Dice la Biblia que este hombre le dio gracias. Gracias. No había más que el samaritano pudiera hacer ante el Señor sino decirle gracias, gracias. Es interesante que alabó a Dios, fíjense bien, y le agradeció al Señor Jesucristo. Él sabía de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él era Dios en carne. Pero los otros 9 no regresaron a decir gracias. Eso los hizo unos malagradecidos. Pero este samaritano regresó a decir gracias. Y la Biblia lo deja claro que este hombre era samaritano. Lucas indica que regresó el que no se creía que iba a regresar, aquel que se marginaba, aquel que se veía como inferior. Era un gentil, no era judío. Pertenecía a aquella tribu que tuvo la indolencia de juntarse con otros que no eran judíos. Ahora los samaritanos reconocerían que la salvación venía de los judíos, quienes eran sus enemigos. ¿Sabes? No limites el poder de Dios. Él puede salvar hasta el más vil pecador. Él no hace acepción de personas. No te canses de orar y pedir por aquel ser amado. Ora, porque Dios tiene poder para salvar al más vil pecador. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Obviamente Jesús sabía que todos habían sido limpiados,
Pero Él está haciendo esa pregunta retórica para ayudar a pensar a sus discípulos. Recuerden, el Señor Jesucristo está con ellos. Él es Dios, el Señor Jesucristo es omnisciente. Él lo sabe todo, todo lo sabe Él. El 100% había sido curado, pero solo el 10% había regresado a darle gloria a Dios. Y dice el Señor Jesucristo, ¿y los 9 dónde están? Nuevamente, esta es una pregunta retórica porque el Señor Jesucristo sabía dónde estaban aquellos, pero Él está resaltando la ingratitud de esos 9. No se mencionan estos 9 más en la Biblia, lo que nos indica que nunca regresaron. Nunca regresaron. El Señor Jesús sabe perfectamente cuando Él ha bendecido a alguien y aquella persona es una malagradecida. Él lo sabe. Esperemos que nosotros no seamos así y que seamos como este samaritano y que le demos el lugar al Señor Jesucristo que se merece. Versículo número 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús indica que la acción correcta después de haber sido sanados era regresar a dar gracias. Regresar a dar gracias. El Señor Jesucristo esperaba que le diesen gloria a Dios. No solo deberían de regresar, sino que deberían de alabar a Dios. Los 9 se quedaron abrazando a su bendición, a su sanidad, en lugar de abrazar al Dios de la sanidad, al Dios de la bendición. Para ellos era más importante su bendición que el Dios que da las bendiciones. No te quedes abrazando tu bendición. No te quedes abrazando aquello que Dios te ha dado porque tú mismo te vas a limitar. Mejor adora a la fuente de la bendición que es inagotable, a Dios. El Señor resalta que este hombre que era extranjero fue el único que regresó. Mira, los judíos eran los que se supone que estaban esperando al Mesías. Eran los que se suponía que tenían que regresar. Pero con esta frase el Señor Jesús reafirma que Él había venido a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que les recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Este hombre estaba sumamente agradecido porque clamó al Señor Jesús y Él le respondió. Y no solo le respondió, sino que también le ayudó. ¿Cómo no estar agradecido y vivir para el Señor Jesús? ¿Cuántas veces no hemos clamado, nos ha respondido y nos ha ayudado? ¿Cómo no vivir agradecidos para el Señor? Si vivimos agradecidos para Él, no habrá cosa que no estemos dispuestos a hacer por Él. Pero no solo eso, el Señor Jesucristo hizo una cosa más por este samaritano. Punto número 3, el Señor Jesús le salvó. El Señor Jesús le salvó y esto es lo más importante. Versículo número 19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. El samaritano es levantado por el Señor Jesús. Qué privilegio. Él llega y se postra ante Él, pero el Señor Jesucristo lo levanta porque el que se humilla será enaltecido. Como nos dice la palabra, aquellos que no regresaron y que no quisieron doblar su rodilla ante el Señor Jesucristo, más tarde la tendrán que doblar, pero ahora lo verán como juez. Dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Este samaritano ya lo había hecho. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Vete,
vete. Ahora el Señor le pide que se vaya, muy seguramente para dar testimonio de las cosas grandes y maravillosas que el Señor Jesucristo había hecho en su vida. Ahora era hora de ir a la familia, era hora de abrazar a esos seres amados, era hora de sentarse a la mesa y disfrutar una buena comida con sus hijos, era hora de acariciarlos, era hora de celebrar, pero él ya había adorado a Dios primero, ya había demostrado con su vida qué tipo de fe tenía. Le dice el Señor Jesucristo: tu fe te ha salvado. Esta fue una fe muy diferente a la de los otros. Es lo que la Biblia dice, una fe salvadora. Solo unos momentos antes, fíjense bien, solo unos momentos antes los discípulos le habían dicho al Señor Jesucristo: aumentanos la fe, en Lucas 17:5. Y con esta lección el Señor Jesucristo les está enseñando cómo se fortalece la fe, cómo se aumenta mediante la obediencia y el agradecimiento. Tu fe va a ser madura cuando se haga visible mediante una gran gratitud y cuando le des al Señor Jesucristo el lugar que se merece. Dice: tu fe te ha salvado. Salvado. Solo se lo dijo a este samaritano. Esto es algo increíble. El samaritano había reconocido al Señor Jesucristo como el Mesías y ahora era salvo. Era salvo. El leproso había sido curado físicamente hacía unos minutos, pero espiritualmente todavía estaba muerto. Todavía estaba rumbo a la condenación hasta ahora porque su fe le había salvado. Este samaritano obtuvo algo mayor, mucho mayor que la sanación física que recibieron los otros, la salvación de su alma. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque nuevamente él iba a enfermar tarde o temprano e iba a morir. Pero ahora él se está gozando en las moradas celestes. Y los otros 9 limitaron esa bendición. ¿Por qué? Porque no regresaron a decir gracias. Aquellos 9 se conformaron con la bendición física, con lo terrenal, y ahora se dan cuenta lo errados que estaban, lo limitados por tener su vista muy corta a esta tierra nada más y no poner su vista allá arriba en las cosas celestiales. Mira, no seas malagradecido con Dios porque te estarás perdiendo de una gran bendición. Este hombre estaba sumamente agradecido porque clamó al Señor. El Señor le escuchó, no solo le escuchó, sino que le ayudó y también le salvó. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no vivir agradecido? ¿Cómo no vivir para el Señor Jesús? ¿Cómo no decirle día a día, minuto a minuto, gracias Cristo, gracias Cristo? Y cómo no vivir para Él. Si tú estás agradecido con el Señor, no habrá cosa que no estés dispuesto a hacer por Él. ¿Qué tal tú? ¿Tienes una fe salvadora como la de este samaritano? Porque si es así, va a ser visible. Todo el mundo se va a dar cuenta. Este hombre no lo pudo callar, lo gritó y aún sus actos mostraron que él estaba bien agradecido. Todo lo demás podía esperar, pero no el Señor Jesucristo. Si tú tienes una fe salvadora, tu vida va a reflejar ese gran agradecimiento. No habrá cosa que no estés dispuesto a hacer por Él. ¿Y cómo no estar agradecido? Pues el Señor Jesucristo te escuchó, te ayudó y te salvó. Pero si tú te identificas con estos 9 y reconoces que no tienes esa fe salvadora, no es tarde. Mira, hoy es el día que tú te puedes poner a cuentas con Dios. Tú estás enfrente de un Dios santo que no tolera el pecado. Regresa a Él, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe y confianza en el Señor Jesucristo y dile gracias porque me has salvado. Arrepiéntete,
Pon tu fe en Él. Si lo haces verdaderamente, vivirás agradecido con aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Y comprenderás que Él te ha escuchado, te ha ayudado y te ha salvado y vivirás agradecido. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por esta porción. Señor, reconocemos que muchas veces hemos sido malagradecidos y como estos 9 nos quedamos abrazando la bendición y no regresamos a decir gracias. El día de hoy, Señor, regresamos, pedimos perdón y reconocemos que hemos fallado. Ayúdenos, Señor, a vivir para usted. Ayúdenos a vivir con un corazón agradecido, Padre Celestial. Ayúdenos, Señor, a entender la grandeza de la salvación de nuestras almas que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo pido humildemente por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Usted conoce sus corazones, Padre Celestial, que usted hable fuertemente a ellos, que no salgan de este lugar igual como llegaron, sino que ellos tomen una decisión que le dé a usted la honra y la gloria. Padre, usted hable a sus corazones. Gracias, Señor, por el esfuerzo que hicieron mis hermanos de estar reunidos esta tarde para adorarle, para alabarle y para decirle gracias, gracias. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y cantamos Gracias, Cristo? El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui y me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a mí, quitaste toda gloriosa gracia derramaste, tu misericordia es sin igual. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo. Tu enemigo fui, me siento a tu mesa, gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. Amante de mi ser, quiero vivir
Gracias por haber estado con nosotros esta tarde y recuerden cómo no vivir por Él. Si Él murió, fue sepultado y resucitó para que tuviéramos vida eterna. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y por favor saluden a nuestros visitantes, pero no se les olvide ponerse su cubrebocas. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde.